sobre la persona del Señor, sobre su amor sobre nosotros, sobre sus propósitos. Alguna meditación que Él ya ha dejado escrita, porque si bien podemos compartir alguna manera de algún pensamiento, alguna idea clara, Dios nos ha dejado todas las reflexiones y las meditaciones escritas como para que podamos orientarnos sobre su persona y sobre el diseño que Dios tiene para nosotros. Tenía pensado compartir dos cosas y diferentes. Pensaba en un momento, pensaba que eran dos cosas distintas, pero después el Señor me las hizo comprender que van entrelazadas. Una cosa conlleva a la otra. Y bueno, así que voy a tratar de ser lo más idóneo posible, lo más comprensible. Hay una de las cosas que siempre trato desde que el Señor me hizo comprender algunas cositas particulares sobre mi persona y Él, que una de esas es esto de poner el punto de vista en Dios y no en nosotros. Cada vez que uno piensa o medita con el enfoque sobre lo personal, sobre lo terrenal y no sobre quién es Dios, ¿no? El punto de partida, de Dios hacia mí o de mí hacia Dios. Entonces, las cosas tienen otra resolución, otro resultado. Porque si la miramos de acuerdo a nuestro parecer, ¿no? Tenemos un resultado equivocado, porque la realidad sigue siendo la misma, ¿no? El otro día mirando un video, un muchacho haciendo alusión a la cultura popular de la gente, ¿no? Que ha tomado como supersticiones ciertas cosas, sucesos de la vida que suelen suceder por accidente o por descuidos, y lo toman como que si hago esto me da buena suerte, si hago aquello me da mala suerte, ¿no? Y entre todas esas cosas hablaban de que como Jesús, la noche que fue entregado, ¿no? Se reunió con los 12 apóstoles porque iban a participar de la Pascua, ¿se acuerdan de eso? Esto no es el mensaje, sino que esto quiero decir de cómo se enfoca el punto de partida, ¿no? Y entonces, claro, se sentaron a las mesas. Jesús eligió 12 discípulos y con Jesús eran 13. Entonces, la noche que Jesús fue entregado. Entonces, como eran 13, Jesús fue entregado. Entonces, el número 13 te trae mala suerte, decía este muchacho. Eso es lo que decían en el video, ¿no? Ahora digo, si yo lo miro del enfoque humano, claro, vos te vas a dar ese resultado, pero el enfoque de parte de Dios no era eso. Primero, que era necesario que Jesús venga para enseñarnos a comprender lo que no habían comprendido la humanidad, ni nosotros íbamos a comprender lo que seguíamos sobre el propósito de Dios. Y segundo, que era necesario que Jesús padeciera por nuestros pecados. Entonces, no fue una mala suerte lo que le pasó a Jesús porque se reunieron 13, sino que fue el propósito de Dios. Ahora, si uno mira las cosas desde el punto de vista humano, podemos sacar cualquier conclusión, y la más probable es que sea equivocada, ¿no? Por eso digo, siempre tenemos que aprender a mirar el punto de vista de quién es Dios para evaluar las cosas, ¿no? Hay una realidad que es invisible, pero que solamente podemos descubrirla cuando nos suceden ciertas circunstancias puntuales, ¿no? Que nuestra vida sin Dios no es nada. Parece un dicho, pero eso es una cosa tan real que lo llegamos a descubrir a veces en puntos límites,
donde quizás estamos al borde de la muerte, ¿no? O en donde pasamos una necesidad extrema y ahí te das cuenta que tus habilidades, tus capacidades, tu potencial no sirve de mucho. Podés ser un gran ingeniero, un gran doctor, pero si no puedes desarrollar esa habilidad, es lo mismo que si no la tuvieras. Y ahí te das cuenta que digo, nuestra vida no es nada si Dios no la ordena, no la dirige, no la provee, no la sustenta, ¿no? Ahora, esa realidad es invisible, pero no deja de ser una verdad absoluta. Entonces, si mi punto de vista no tiene presente eso, todo lo demás se transforma en relativo. Y toda nuestra forma de conducirnos en la tierra mientras Dios nos da vida es de acuerdo a cada uno a lo que más cómodo le gusta y le parece, y no de acuerdo al propósito del cual Dios nos llamó, ¿no? Nos dio vida. Ahora, lo que yo quería hablarles o compartirles, recordarnos, es un poco lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, cuando Pablo está preso y le escribe a Timoteo sobre cómo él debía continuar, porque ya no estaban juntos. En un tiempo Timoteo viajaba con Pablo, ¿no? Iba comunicando del amor de Dios y del reino y de su justicia, de su bondad. Pero cuando Pablo queda preso, Timoteo estaba libre, entonces él le escribe una carta. Y en 1 Timoteo capítulo 4, del 6 al 8 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo se aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Ahora, de este párrafo, hay algo que Dios me llamó la atención como central, ¿no? Que Pablo le dice: ejercítate en la piedad. Y eso era de lo que quería animarnos, ¿no? Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Y él les hace el ejemplo, ¿no? Como un deportista. El ejercitarse el físico, no aprovecha de mucho. Aprovecha para la salud física, pero más de eso no es más provechoso que para eso. Pero dice, la piedad, dice, tiene promesa en esta vida y en la venidera. O sea que esa virtud que es piedad, no solamente es para desarrollarla hoy en lo visible, en lo pasajero, sino que se traslada, se trasciende a lo eterno, a lo que Dios nos tiene preparado para cuando pasemos al otro plano, cuando llegue nuestra hora o cuando el Señor venga, ¿no? ¿Qué es la piedad? Primero quiero compartirle otro texto de la misma carta, ¿no? Que está en el capítulo 6, verso 3, y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha envanecido, nada sabe y delira. Y ahí otra vez aparece la palabra piedad. El que no se conforma con lo que Jesús nos ha dejado escrito, con lo que Él dice, y con la sana doctrina que es conforme a la piedad,
se envaneció, se envanece. Podemos envanecernos si desechamos las palabras de nuestro Señor y de la doctrina que es conforme a la piedad. Más adelante dice, en el verso 11 del capítulo 6, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de lo que dijo anterior, ¿no? Del amor al dinero y del tomar siempre provecho para sí mismo. Le estaba hablando anterior, dice: pero tú huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y acá en este texto vuelve a aparecer la palabra piedad, ¿no? Dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Varias virtudes, ¿no? De las cuales Pablo lo anima a Timoteo a seguir. Pero entre todas esas aparece la palabra piedad. En Tito, capítulo 2, verso 11, Pablo le dice así: Tito, otro hermano que anduvo con Pablo y que también en este momento Pablo estaba preso y lo manda a Tito a visitar una de las congregaciones y también le da las recomendaciones. Y en el verso 11 Pablo le dice a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? Y acá habla la palabra piadosamente, o sea, de piedad, ¿no? Piadosamente en el verbo activo, ¿no? Ahora, lo contrario a la piedad, ¿qué es? La impiedad, ¿no? Piedad, impiedad. Correcto, incorrecto. Ahora, la palabra piedad. En esta versión aparece en Reina Valera, que es la que nosotros comúnmente usamos, porque dentro de todo la traducción es la más genuina. Las otras no quiere decir que no, pero a veces por querer actualizar la expresión, ¿no? Se distorsiona un poquito. Pero la versión de la Nueva Versión Viviente, la palabra piedad la traduce como sumisión a Dios. Entonces, en vez de decir ejercítate en la piedad, está diciendo ejercítase en la sumisión a Dios. Y cuando está diciendo sigue la justicia y la piedad, sigue la justicia, la sumisión a Dios, la fe, el amor, ¿no? Y reemplaza la palabra piedad por sumisión a Dios. La palabra piedad en el diccionario castellano dice virtud que inspira por el amor a Dios. O la piedad puede ser eso, o también puede definirse como una tierna devoción por las cosas santas y por el amor al prójimo. O también se puede aplicar la palabra piedad como actos de amor y compasión. En el Antiguo Testamento, la palabra piedad está enfocada a la compasión. Hay un par de salmos que dice, ten piedad de mí, oh Dios, ¿no? Y está refiriéndose a la compasión, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de la piedad, del hombre piadoso, está refiriéndose al hombre que ama a Dios, que se sujeta a Dios, que se apega a quién es Él y a su plan, a su voluntad, a lo que Dios dice, ¿no? Entonces, podemos decir que la piedad o la sumisión a Dios es un conjunto
de acciones que me llevan a una relación cercana y correcta con Dios. Si quiero vivir bajo la paternidad de Dios, tengo que desarrollarme en la piedad, ejercitarme. ¿Vieron lo que le pasa a los deportistas, no? Que ellos van al gimnasio y se entrenan, y los músculos se ejercitan y se forman, y toman volumen y fuerza, pero cuando uno deja el ejercicio, ¿qué vuelve a pasar? El músculo vuelve otra vez a disminuir al estado anterior, a disnutrirse, ¿no? Pierde esa elasticidad, esa rigidez, esa fortaleza que adquirió. Ahora, lo mismo nos pasa a nosotros con las virtudes que nos acercan a nuestra relación con Dios, porque de eso se trata. Dios nos llamó a ser sus hijos y a tener una relación cercana con Él. Tristemente, o como dice acá Pablo, hablándole a Timoteo, ¿no? Como hay muchos hombres que por causa de su egoísmo, ¿no? Usan la piedad como por ganancia deshonesta, ¿no? Tienen una postura de hombres de misericordia, de mansedumbre, de humildad, pero solamente es la fachada exterior para beneficio propio. Pero la realidad es que Dios nos llamó a una relación con Él. Ese es el desarrollo de nuestra vida. Eso es a lo que Dios nos llamó, a formarnos en el carácter de Jesús. Por eso dice, sigue la justicia, sigue la fe, el amor, la paciencia y la piedad, ¿no? La justicia, vieron que leímos hoy la promesa, que honrar a los padres es justo, porque esto es justo, dice. Entonces, uno a veces agarra la palabra justicia para demandar que no me hagan injusticia a mí, pero no para yo hacer justicia para con el otro. ¿No? ¿Qué es lo justo para con Dios? ¿No? Si Dios me ama a mí primero, ¿cuál es lo justo? ¿No? Lo justo es uno relaciona justicia con equidad, ¿no? Lo recíproco, lo que corresponde. Si Él es la autoridad, lo justo es que yo lo respete. Si Dios es la autoridad sobre todas las cosas, el creador de todo, si Él es el dueño de todo, ¿por qué yo me voy a atribuir lo que es de Él como mío? ¿Qué es lo justo? Que yo le reconozca, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Eso es justo, es lo justo para con Dios, ¿no? Sigue la justicia, sigue la piedad, el amor, esas virtudes que nos dan relación cercana con Dios. Si no, nuestra forma de conducirnos, nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos, lo llevamos a ese plano egoísta donde decimos, si hago las cosas en una forma prolija, entonces, si yo me porto bien, vos no me podés regañar. Pero es una cosa egoísta. O sea, yo no... Por eso digo que es la de apariencia exterior, pero en el interior no. Ahora, como Dios no mira lo exterior, sino que mira lo interior, por eso es que ahí nos encontramos con que nuestra relación con Dios puede estar muy distante o muy cercana, de acuerdo a nuestras virtudes, a la intención de nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Más adelante le dice en el 16, que no está ahí en los textos, no lo di para la pantalla, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, dice, ¿no? Ejercítate, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. O sea, le estaba diciendo, Timoteo, no te desanimes. El mundo, las personas,
el entorno social en que vivimos te va a dar otro resultado, otra conclusión. Si vos mirás cómo vive el incrédulo, cómo viven los que viven de apariencia, te vas a desanimar. Pero vos no te desanimes, persiste en ello, ejercítate en la piedad, en la humildad, en la mansedumbre, en el amor, en la justicia, en la verdad. Eso es lo que necesito. Requiere ejercicio. No es solamente que yo lo sé, que yo lo aprendí y después queda ahí, queda como una materia aprendida, pero que no la uso. Y en este caso no puedo prescindir de eso para no usarlo, porque eso es lo que me está dando relación con Dios y lo que me hace permanecer bajo la paternidad de Dios. Lo demás es todo título. Dios nos llamó a su reino, pero reino no es un entorno social, no es un título, es mi relación con Dios. Él es el rey y yo quien honra al rey. Él es papá y yo soy su hijo. De tal manera nos amó que nos hizo llamar hijos suyos. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho llamar hijos suyos, dice en Primera de Juan. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a corresponderle. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de ejercitarnos en la piedad? ¿No? La piedad se desarrolla con las palabras de Jesús, como dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la piedad y a la doctrina que es conforme a la piedad. En la otra versión, que no usa la palabra piedad, dice, con la doctrina que nos hace desarrollar en la sujeción, en la sumisión a Dios. La doctrina es la que nos lleva a desarrollar esa sumisión a Dios. Yo estoy sumiso a Dios. El pueblo de Israel caminaba, es la ilustración más visible que tenemos. Cuando Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto, Él puso su nube sobre ellos, que le daba sombra de día y luz y calor de noche. Ahora, lo lindo de esto y lo curioso es que el pueblo caminaba cuando la nube se movía y el pueblo acampaba cuando la nube se aquietaba. Entonces ellos iban sujetos a la nube. Cuando la nube guiaba hacia dónde iba el pueblo, los dirigía a dónde caminar por el desierto. Entonces estaban sujetos a la nube. Hoy no tenemos la nube visible, pero sí está la nube invisible, que es el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y la palabra de Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad, que es la que nos lleva a la sujeción a Dios. ¿No? Esa es la nube, sumisos a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque, ¿vieron cuando uno es formado? Todo lo que es formado después es puesto a prueba para saber si lo que está formado tiene buena calidad, ¿no? Nosotros vamos al colegio y se nos forma, ¿no? Se nos enseña ciertas materias que nos ayudan a desarrollarnos después. Ahora, a la medida que uno va siendo formado en la educación, ¿qué viene? La prueba, ¿no? O sea, yo me acuerdo, en mis tiempos en la primaria, teníamos el calendario que era mensual y todos los meses tenías una calificación. Entonces, durante el mes te enseñaban el programa educativo de matemática y te enseñaban la suma. A fin de mes venía la prueba, a ver si aprendí a sumar. Y después me ponían la calificación en el boletín. El segundo mes y tenía todas las materias y con su calificativo. Entonces, en la medida que iba siendo formado, iba siendo puesto a prueba. Ahora, lo mismo pasa con nosotros.
En la medida que Dios nos va formando, que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, sumisos a la voluntad de Dios, somos probados, vamos siendo formados y vamos siendo probados. Dice, ahora, Pablo tiene una manera de expresar esto, ¿no? Y Pablo lo ilustra en el capítulo 6, verso 13, ¿no? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pablo al día de la prueba lo llama como el día malo. Está traducido así, obviamente. Nosotros tenemos la traducción castellana, no tenemos la traducción del hebreo, ¿no? Ahora, en nuestra traducción aparece como el día malo, el día duro, el día difícil. Ahora, el día de la prueba, cuando uno es probado, ¿no? Se pone un día duro, un día difícil, porque no es una... Durante el transcurso de la formación, uno es como que está más relajado. El día de la prueba se te pone complicado. Y yo estaba en tercer grado, para ilustrar esto, ¿no? Y en tercer grado ya mis compañeros habían aprendido la división, pero yo no la entendía y no había aprendido a dividir. Y cada vez que venía la prueba, era mi día malo, porque no sabía dividir. Y entonces, ¿qué hacía yo? Como no sabía, y empezaba la prueba y venía el recreo. Mi hermana estaba en sexto grado, yo estaba en tercero. Entonces, ¿yo qué hacía? No es así, ¿no? Pero eso es lo que yo hacía por mi falta de aprendizaje. Salía corriendo al recreo y buscaba a mi hermana y decía, haceme la cuenta porque no sé dividir. Entonces después venía corriendo, cuando terminaba el recreo, y copiaba. No había aprendido a dividir y lo único que hacía era copiar lo que el otro me había dicho. Pero mi prueba estaba desaprobada, o sea, entonces, y se me tornaba un día malo, un día difícil, porque no podía aprobar. Recién en cuarto grado vino otro profesor y me lo amplió de otra forma y me cayó la ficha, y después ya, era así la cosa, y entonces ya estaba aprobada. Ahora, nos llega ese día de prueba. Pedro, en el capítulo 3, en primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 en adelante, ¿no? Está narrando de la gracia que Dios tiene para con nosotros, que nos llamó en Cristo Jesús, ¿no? A una esperanza viva. Dice, y en el verso 6, dice, por lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, ¿no? Cuando sea manifestado a Jesucristo. Acá, él sí aplica la palabra prueba. Ahora, ¿qué tiene que ser probada? Dice, nuestra fe, nuestra relación con Dios, ¿no? Ahora dice, se prueba de la misma forma que el oro. El oro, para ser probado, se pone a fuego. Ahora, ¿qué probás? Si es de calidad y a la vez la pureza. Cada vez que el oro se pone a fuego, se purifica y se ve la calidad. Entonces, como nosotros somos siendo formados, es necesario que de tanto en tanto tengamos que ser puestos a prueba, ¿no? Más adelante, en el capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, si tenemos
dificultades no nos tiene que parecer una cosa extraña. Eso es lo que normalmente nos tiene que ocurrir porque estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Entonces va a venir la prueba. Es necesario que la prueba venga para ver si no es, porque mi fe se tiene que purificar y tiene que ser de buena calidad, así como el oro, para que se muestre de buena calidad y sea purificado, necesita ser puesto a fuego, así nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Ahora, si yo no me ejercito en la piedad, en el momento en que venga la prueba, ¿qué va a pasar? Me va a pasar lo mismo que a mí en tercer grado, voy a ser desaprobado. No va a ser, nuestra fe no va a estar, no, nuestra fe es nuestra confianza en Dios. Estoy seguro de lo que Dios dice es cierto, ¿no? Ahora, eso se tiene que poner a prueba. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque viene el día de la prueba y nadie la puede... no, a mí no yo no voy a ser probado, yo la voy a esquivar, cuando venga la prueba, yo voy a zafar. Nadie, porque Dios nos puso para formarnos a su imagen y todos vamos a ser probados. Job, un hombre íntegro delante de Dios, dicho por Dios mismo, le llegó el día de la prueba, el día malo, digamos, con el término que usa Pablo, ¿no? Porque siendo un hombre íntegro para con Dios, en un momento fue puesto a prueba. ¿Y qué prueba, no? Si leemos como todo el libro de Dios, de Job, como se narra lo que Dios lo hace pasar para que ser probado, no fue poquita cosa, ¿no? Pero cada uno es probado de acuerdo a la estatura y a la medida de fe que tiene. Ahora, Dios era íntegro porque en el diálogo que tiene Dios con los ángeles y con el diablo ahí cuando narra la Escritura, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro? ¿No? Ahora, siendo un hombre íntegro, no dejó de ser probado, no por eso no fue probado. José, vendido por los hermanos, ¿no? Fue llevado como esclavo y después por honrar a Dios y ejercitarse en la piedad, vieron que tenía virtud y gracia en él, lo llevó un encargado, un gobernador de Egipto a su casa y lo puso sobre ciertas tareas, porque él era responsable, pero él amaba a Dios y había sido formado por su papá en la honra a Dios, en el respeto a Dios. ¿Y qué pasó? No por eso dejó de ser probado. Y cuando fue probado, ¿no? Pudo resistir la prueba. Y todos los sucesos siguientes fue para que por resultados llegase a ser ¿qué? Gobernador de Egipto, porque el postrer estado de José fue que desde pasar a ser esclavo pasó a ser gobernador. Pero fue formado y fue probado y su postrer estado fue el resultado que Dios quería para él. Ahora, todos vamos a ser probados. Todos estamos siendo formados y en la medida que estamos siendo formados, viene la prueba. Viene puesto a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si realmente es firme nuestra convicción de lo que Dios dice. Porque yo digo que creo lo que Jesús dice. Pero ¿cómo me doy cuenta que realmente está firme eso? Cuando las circunstancias se ponen cercanas, ¿no? Ahora, por eso tenemos que ejercitarnos en la piedad. Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir. Y entonces después dice, y ahí siempre haciendo la comparación, porque está tomando las virtudes de Dios, ese desarrollo de piedad, como si fuera una armadura de un soldado, ¿no? Está haciendo ese juego, interactuando entre la vestimenta de un soldado con la postura de nuestro carácter, de nuestra piedad para con Dios, de nuestra sumisión a Dios, ¿no? Dice, vestidos, ceñidos vuestro lomo con la verdad. Lo que para el soldado es un cinto, para nosotros es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy la verdad, dijo Jesús. No solamente Él es la verdad, sino que lo que Él dice es verdad. La verdad es que Él es el creador de todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la verdad. La verdad es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos habló por el Hijo. Y si descuidamos la palabra de Jesús, esa salvación tan grande que Él nos trajo, ¿no? Nos podemos deslizar. Esa es la verdad. La verdad es que Él es el dueño de todo. En Timoteo, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que le dice que los anime a los hermanos a hacer esto, dice. ¿No? Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, sino que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas con abundancia para que las disfrutemos. Y acá nos está diciendo una verdad. Dios es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Esa es la verdad, ceñirte con la verdad. Cuando el diablo lo tenta a Jesús en el desierto, si tú eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Jesús le dice, ¿cuál es la verdad? La verdad es que la vida del hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la verdad. La verdad es que es más importante lo que Dios dice que mis necesidades básicas. Esa es la verdad. Ahora Pablo dice, ceñite con esa verdad, ajustate con esa verdad. Así como el soldado se ciñe, obviamente esta armadura es de la época de Pablo. Hoy los soldados tienen otra vestidura, otro, ¿no? Y después dice, y vestidos con la coraza de justicia, lo que hablábamos recién de cómo es justo. Calzado con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, el calzado de la paz del Evangelio es que a donde yo voy, tengo que comunicar la buena noticia de que Dios nos llama a ser sus hijos, de que Dios tiene para nosotros una esperanza de salvación, ¿no? Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, mi fe, mi confianza en Dios, el estar seguro de que lo que Dios dice, de lo que Jesús dice es así, es real, se transforma en un escudo. No es que yo tengo acá algo así invisible que para rayos. No, las maquinaciones del diablo son los dardos. Esos pensamientos que vienen sobre nuestra cabeza son los dardos, son las maquinaciones. Es los que te dicen, ves, mira cómo cuando te susurran esos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Jesús dice. Esas son las maquinaciones del diablo. Cuando los pensamientos que son conforme a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de esta vida, que no provienen del Padre. Entonces, si yo no tengo ese escudo de fe, o sea, mi confianza en Dios, si Jehová, hago un ejemplo. Salmo 121 dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si es el Señor que me guarda mi salida y mi entrada, entonces todo lo que me pase por el camino
¿Por quién está siendo custodiado? Por el Señor. Eso sí, mi confianza en Dios es firme. Sí, mi piedad, mi sumisión a Dios es vigente. Entonces, porque dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, si Dios guarda mi salida y mi entrada, no me va a pasar nada que Dios no permita que pase para mi formación o quizás para ser hallado, aprobado, ¿no? Entonces, ceñidos, ¿no? El escudo de la fe, mi confianza en Dios. Y después, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, todo esto, toda esa armadura que Pablo ilustra ahí, que son las virtudes, es el desarrollo de la piedad, es el ejercicio de la piedad, de la humildad, de la mansedumbre, del amor. Dejada la mentira, hablad verdad, ¿no? Despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Todo eso es la armadura de Dios, todo eso va formando la armadura, o desarrollando la piedad, o ¿no? Ejercitándonos en la piedad. Eso es la sana doctrina, las palabras que Jesús nos dejó, para que cuando seamos probados podamos estar firmes, sea hallada nuestra fe genuina, de calidad, ¿no? Tenemos riesgos de deslizarnos. Por eso en Hebreos 2 dice, por tanto, tenemos que atender con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. A Pedro le pasó porque nuestras emociones siempre están ahí jugando, ¿no? Ese es como el sub y baja, que estamos ahí, que o nos inclina para un lado o nos inclina para el otro. En Gálatas hay una mención muy linda, muy curiosa, ¿no? Que Pedro había venido a visitar a la congregación donde Pablo estaba discipulando, y mientras Pedro estaba con los hermanos y no había un judío al lado, él comía con ellos. Si ustedes pueden leer todo el relato ahí en el capítulo 2, verso 11 en adelante. La cuestión que cuando vinieron otros hermanos judíos, Pedro se empezó a retraer. Entonces Pablo vio que estaba en un error y entonces le llama la atención. Y en el verso 18 de Gálatas 2:20 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿No? Puede ser que yo en un momento arranco a desarrollarme con las virtudes de Jesús, con la piedad, con la mansedumbre, con el amor, con la humildad. Pero de repente, las cosas que destruí, o sea, cuando uno empieza a hacer eso es porque se despojó del otro. Si yo me ejercito en la mansedumbre es porque me estoy despojando de la rebeldía. Si estoy ejercitándome en la humildad es porque estoy despojándome del orgullo. Si me estoy ejercitando en el amor es porque me estoy despojando del egoísmo. Ahora, si las cosas que destruí, si ya me empecé a despojar de la rebeldía, de la mentira, de las malas palabras, ¿no? De todas esas expresiones de rebeldía, de orgullo y de egoísmo, después de repente las vuelvo a edificar, me vuelvo a transgresor otra vez. ¿No? ¿Vieron que hay un dicho que dice, hizo un cambio de 360 grados? O sea, el cambio no es de 360, es de 180 grados. El otro día hacíamos, recordando lo que aprendíamos de geometría, de la lectura de ángulos, ¿no? Y un ángulo es 90 grados. Y si yo lo sigo abriendo, llega un momento que tengo 180 grados. Entonces, de un punto, tengo de acá
acá 90 grados, si lo llego estoy en el otro punto. Entonces, un cambio de 180 grados. De un punto fui al otro, de la rebeldía a la humildad, a la mansedumbre, del egoísmo a la humildad, ¿no? Del egoísmo al amor, perdón, del orgullo a la humildad. Se me confunden las expresiones. Pero lo contrario a la humildad es el orgullo. Si yo no me porto con humildad es porque estoy siendo orgulloso. O me porto con humildad o con orgullo, no hay un intermedio. Si no soy rebelde, soy manso. Si no soy manso, estoy expresando rebeldía. Si no me conduzco con amor, es porque me estoy conduciendo en egoísmo. Entonces, estoy en un punto o en otro. En 180 grados o en el 0 grados. ¿No? Ahora, si yo hago 360 grados, es que di toda la vuelta y volví al mismo punto. Entonces, donde en un momento me estaba despojando de la mentira para hablar verdad, hoy vuelvo a hablar mentira. ¿Y qué dice Pablo? Si las cosas que destruí las vuelvo a hacer, me hago transgresor. Ahora, para que eso no nos pase, tengo que ejercitarme en la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Vieron? El gimnasta hace flexiones, ejercita piernas, hace todo ¿para qué? Para que se desarrolle. Lo mismo son las virtudes, es la palabra que nos dejó escrita el Señor. Las virtudes que honran a Jesús, porque está, oíste que fue dicho y aprended de mí que soy manso y humilde, ¿no? Al que te pide, dale. Entonces, yo le doy, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistáis al malo. Entonces, eso es lo que Jesús dice, pero yo no tengo que resistir al malo ¿con qué? Con mansedumbre, con humildad, con amor, porque lo puedo hacer con otro carácter. Entonces, virtudes y la doctrina, ¿no? El conjunto de virtudes que expresan el carácter de Jesús. La doctrina es el conjunto de virtudes que expresan el carácter de Jesús. Y Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y para eso me tengo que ejercitar. Y que soy puesto a prueba todos los días, yo se los aseguro, porque yo en mi trabajo, no sé a ustedes su diario vivir, pero si evaluamos a todos nos pasa igual. Inclusive Pedro nos deja escrito que a todos nos pasa lo mismo. Todos estamos siendo constantemente probados, puestos a prueba en el desarrollo de nuestro carácter, porque creemos, porque Dios nos ha permitido creerle a Él. Él nos acercó su gracia y nosotros le reconocimos y le dijimos, sí, Señor. Y eso desarrolló fe para con Dios. Y esa fe se tiene que desarrollar. Ahora, yo no quiero hacer más ni menos que esto que Pablo le dice a los hebreos acá, porque esta es mi intención para con ustedes y para conmigo. Dice el capítulo 3 de Hebreos, verso 12, dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira cómo Dios considera el corazón malo diferente a lo que nosotros consideramos como malo. Porque nosotros consideramos como malo cuando alguien le hace al otro alguna trampa o alguna ventajeada, ¿no? Y nosotros a eso lo llamamos malo. Ahora Dios dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuando uno es incrédulo, delante de Dios es un corazón malo. Así Dios ve nuestro corazón. No nos mira como nosotros miramos las cosas. Dios tiene otro punto de mirada, otro enfoque de las cosas. Por eso digo, tenemos que aprender a mirar de acuerdo al punto de vista de Dios. Si yo tengo un corazón de incredulidad, para con Dios tengo un corazón malo, no un corazón bueno, un corazón genuino. Dice, antes exhortaos, el verso 13, ¿no? Unos a otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto cuando el Señor hace un tiempo me hizo prestar atención, me lo marqué, porque digo, esto no me lo puedo pasar por alto. Dice, para que ninguno de nosotros no se endurezca por el engaño del pecado. O sea, nuestro corazón se puede endurecer por el engaño del pecado. Y para que esto no nos suceda, ¿qué tenemos que hacer? Exhortarnos los unos a los otros. ¿En qué? Es lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, en ejercitarnos en la piedad. Cada día dice, animaos. La palabra exhortaos quiere decir animarnos con énfasis, ¿no? Cada día, o sea, cada vez que nos llamamos, nos hablamos, tenemos que animarnos al amor, a la piedad, a la sumisión a Dios, para que no nos endurezcamos a causa del pecado. Así que, hermanos, esto era lo que quería expresarle, lo que quería que juntos meditemos en lo que Pablo mismo le dice a Timoteo: ejercitémonos en la piedad, no sea que nuestro corazón se endurezca y nos terminemos apartando del Señor y volvamos al mismo punto en que estábamos. Así que bueno, caminemos con el Señor y ejercitémonos en la piedad. ¿Qué les parece si oramos y nos despedimos hasta la semana que viene? Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu oportuno socorro, porque tú nos has llamado a una comunión íntima contigo y en eso queremos caminar, honrándote en todo a ti, aprendiendo a depender de ti, a darte la gloria a ti en todo, Señor. Queremos, Señor, tomar este ánimo que vos inspiraste a Pablo para con Timoteo, para apropiarnos de eso y animarnos unos a otros a ejercitarnos en amarte a ti, Señor, en someternos a ti, en humillarnos bajo tu mano poderosa para que tu obrar se haga en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, hace tu obra en nosotros, extiende tu gracia y tu misericordia cada día y tu oportuno socorro para que en el momento de la prueba podamos ser hallados, aprobados en ti para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la semana próxima.